durante este proceso siempre hay que tomar las medidas de bioseguridad. Cuando observamos con el lente de inmersión, así se observa el Cryptosporidium parvum, un protozoo emergente que nunca fue patógeno, pero que ahora produce la diarrea inespecífica. Recuerden que no hay nada inespecífico. Toda afección tiene su agente etiológico. Y en este caso, los pediatras y los neonatólogos siempre describen en su historia clínica diarrea inespecífica porque el laboratorista nunca lo informó. Y además, si hacemos un examen directo, un método de concentración, estas estructuras las vamos a confundir con células cebadas, con mastocitos, con monocitos, macrófagos, en fin, todas aquellas células. Sin embargo, con la atención de Kim Jung, el núcleo de estos protozoos se tiñen de este color rojo rubí con el fondo azul. Esas estructuras así, es Cryptosporidium parvum, uno de los protozoos muy comunes que encontramos en nuestro medio. El otro protozoo emergente es la Isospora delta. En el examen directo lo podemos ver en esta estructura que parece conidius con sus mórulas. Pueden haber 2 o 3 mórulas. Aquí podemos ver con la tensión del Lugol, el colorante del Lugol. Y lo podemos confundir con conidios o algunas esporas. En cambio, con la técnica de Kim Jung, sus estructuras se ven de este color rojo rubí. No hay cómo confundirse. Otro protozoo es la Cyclospora cayetanensis. Este es un poco más complejo su microscopía porque lo podemos confundir con un callado, segmentados, un monocito, porque son células de defensa. Pero cuando hacemos la tinción de Kim Jung, da esta tinción un rojo rubí, que si nosotros observamos estos núcleos, parecieran las células o los núcleos de células blancas. Si tenemos esta célula, no va a teñirse con la atención de Kim Jung. Así podemos nosotros diferenciar la presencia de estos parásitos o protozoos emergentes. Uno de los protozoos más grandes conocidos es el Blastocystis hominid, el más grande. Pueden tener entre 15 y 20 micrómetros de tamaño. Si nosotros lo observamos en la solución de Lugol, vamos a ver que tiene doble membrana y tiene núcleos polares. Pero también podemos confundirlo, oiga, podemos confundirlo con un macrófago, un monocito o un linfocito B. En cambio, con la tinción de Kim Jung, se tiñe de este color rojo rubí en un fondo azul con un color esmeralda. No hay cómo perderse en la microscopía cuando hacemos el diagnóstico de los protozoos emergentes o parásitos olvidados. Pero sí podemos confundirlo cuando hacemos el examen directo, simple o seriado. La tinción de Ziel-Nielsen al bacilo ácido alcohol resistente
lo observamos de este color. Y veamos la diferencia que existe en la tensión caliente y en la tensión fría. Son colores totalmente diferentes. Aquí un rojo rubí en la tensión fría o la tensión de Kim Jong, y aquí es un rojo opaco. Algunas veces puede aparecerse un poco brillante, depende de la concentración del colorante o el envejecimiento de la eosina. Esa es la diferencia entre la tensión de Zier-Nielsen y la de Kim Jong. Bien, jóvenes. Si tuvieran alguna pregunta, háganlo ahora. ¿Está clarita esta tensión? Claro que en la práctica presencial la vamos a hacer. Sigamos entonces. Si no hay pregunta, vamos a ver ahora otra tensión. La tensión de Kawamoto. La tensión de Kawamoto es para los hemoparásitos o parásitos tisulares. Es una herramienta útil para poder identificar todos los parásitos virulentos altamente patógenos, porque lo que hacemos con la tensión de Kawamoto es teñir el DNA, y todo DNA activo es virulento. En cambio, el RNA no es activo, es un molde genético, por lo tanto, no es patógeno el parásito que tenga este tipo de ácido nucleico. El problema de esta tensión de Kawamoto es que necesitamos un cuarto oscuro. Necesitamos un microscopio de fluorescencia. Necesitamos el colorante naranja de acrilina, llamada también OA. Y esa naranja de acrilina la utilizamos en dilución 1 en 1000. 1 en 1000. Una parte de naranja de acrilina y 1000 partes de agua destilada. Porta y cubre efecto no esmerilado, lo que se usa en parasitología. Este es el microscopio de epi-iluminación que hay en el Hospital Universitario Japonés. Este lo hemos usado durante más de 25 años, 23 años, haciendo todo trabajo de fluorescencia. ¿Por qué es de epi-iluminación? Porque si este es el microscopio óptico compuesto, y aquí está el conjunto de prisma, entre medio de ellos colocamos este aditamento, donde en esta caja se encuentra la lámpara de halógeno. Una lámpara que su interior tiene vapor de mercurio. Y aquí tenemos un poder que los 220 voltios lo transforma en 450 voltios para poder activar la lámpara del microscopio de fluorescencia, y aquí emite la longitud de onda ultravioleta. Esta emisión de luz ultravioleta hace que venga la luz ultravioleta, choque en este espejo, vuelve a la muestra, choca este otro espejo y vuelve la imagen al operador. Por lo tanto, estamos viendo la luz ultravioleta en forma indirecta, reflejada y seleccionada la longitud de onda que queremos. Hay varios colorantes: naranja de acrilina, auramina y otros, la calceína, por ejemplo. Son colorantes fluorescentes que se utilizan
para diferentes técnicas de este tipo de microscopía. En cambio, el microscopio de transiluminación o microscopio invertido, este es el que tenemos en el hospital japonés. Tenemos la fuente de luz que pasa directamente a la muestra y de la muestra pasa al operador. Hay un filtro aquí, pero no es muy seguro. Por lo tanto, el microscopio de transiluminación emite muchas longitudes de onda. Es peligroso para el ser humano. Se utiliza rara vez, especialmente para los cultivos celulares. Para este tipo no lo utilizamos, y si lo utilizamos, pues cuestiones de emergencia. Kawamoto propuso esto para el diagnóstico de la malaria. ¿Qué hace? ¿Qué característica tiene la técnica de Kawamoto? Se puede hacer en la gota gruesa, en la gota espesa, en el extendido fino. Se puede utilizar la técnica de Kawamoto en una extensión teñida con cualquier otro tipo de colorante. Con cualquier otro tipo de colorante podemos utilizar. Por lo tanto, una vez fijada la muestra en el porta, colocamos una gota de naranja de acrílico y observamos. Es de color verde. Si el parásito tiene activo su DNA, y si está activo, lógicamente es virulento. En cambio, es de color rojo si su ácido nucleico o su molde está en proceso de síntesis de DNA. Pues recuerden que el DNA es un molde genético. Por lo tanto, va a aparecer un color rojo fluorescente. Aquí, una de las aplicaciones prácticas es identificar cuál es patógeno y cuál es no patógeno. Aquí tenemos una levadura Candida albicans, donde estamos observando su ácido nucleico de este verde fosforescente. No hay cómo perderse en la técnica de Kawamoto. Aquí, por ejemplo, estamos observando que este parásito, una ameba, está en pleno proceso de división. Por lo tanto, su molde genético es el RNA.